Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 11 de mayo de 2024. Son las 8:20, 7:20 en Canarias y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son fundamentales, la clave, la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿quién es o quién creéis que gobernará en Cataluña? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. 689 33 74 44. Además, también podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad de esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Pues Cataluña se encuentra en el día de reflexión y quedan poco más de 24 horas para que se abran los colegios electorales, para que puedan acudir a votar los más de 5,5 millones de electores que están llamados a las urnas. Unas elecciones especialmente significativas debido al contexto político y social de Cataluña, marcado, entre otras cuestiones, por las tensiones sobre la cuestión de independencia y la gestión de la pandemia del COVID-19. Unas elecciones, Manuel, donde el punto de mira no está tanto en la jornada de mañana, donde según las encuestas el Partido Socialista obtendría el mayor número de escaños, sino en los pactos postelectorales para poder formar gobierno y también en las distintas estrategias que están adoptando los diferentes partidos. Por ejemplo, todos los partidos que concurren a los comicios, a excepción del Partido Popular y Ciudadanos, han firmado un acuerdo por el que se comprometen a no aceptar, dicen literalmente, ni por acción ni por omisión, los votos de ninguna formación de extrema derecha para conformar una eventual mayoría de investidura, ni por supuesto de gobierno. El acuerdo ha sido rubricado por representantes del PSC, Esquerra, Junts, la CUP y Comunes y compromete a los partidos firmantes a mantener a los grupos políticos liderados por Vox y Alianza Catalana al margen de cualquier negociación. Esto respondía Santiago Abascal, presidente de Vox. Bueno, a mí parece que los partidos separatistas que firman ese manifiesto están cerrando el paso a la gente. Están cerrando el paso a la gente que padece la inseguridad en Cataluña, a la gente que según caminamos por aquí nos decían que le acababan de robar todas sus pertenencias, el móvil, el trabajo para la universidad, absolutamente todo. Están cerrando el paso a las mujeres que quieren caminar en libertad por la calle, están cerrando el paso a los que quieren seguir defendiendo la identidad de Cataluña. Y entre las estrategias de los socialistas, Salvador Illa, el candidato, ha anunciado cargos de su gobierno si es el próximo presidente de la Generalidad. El candidato socialista anunció que recuperará a Trapero como director general de la policía. Hay que profesionalizar muchos puestos de responsabilidad y tener una mirada no partidista, no sectaria, sino abierta, buscando sobre todo incorporar el mejor talento disponible de aquellos servidores públicos de acreditada trayectoria y por eso he hecho este anuncio. Desde Junts, el fugado Carles Puigdemont lo califica esto de ocurrencias y ha afirmado también que es contradictorio con su idea de preservar a la policía del combate partidista. Ocurrencias en campaña electoral ni hay de mil tipos. Ocurrencias en campaña electoral hay de 1000 tipos, pero yo recuerdo haber visto en algún sitio unas declaraciones de Illa pidiendo que no se hiciera política con la policía y los Mossos d'Esquadra. Y mientras, el candidato del Partido Popular, Alejandro Fernández, aseguró este jueves aquí en Es Radio, en Es la Mañana de Federico, que votar a Illa es votar al fugado Carles Puigdemont y cree que el fichaje de Trapero parece un engrase de esa operación. Y por tanto que Salvador Illa ficha a una persona que estuvo en el círculo más cercano de Carles Puigdemont durante todos aquellos días, a mí me da la sensación de que también forma parte de ese pacto del que ya todo el mundo habla entre Puigdemont e Illa, que al final es el sometimiento de Illa a las necesidades de Pedro Sánchez para seguir en la Moncloa. O sea, votar a Illa en estas elecciones es votar a Puigdemont, porque ya ganó las últimas elecciones Illa. ¿Y de qué sirvió? Pues de nada, se tuvo que plegar ante Esquerra y se ha tenido que plegar ante Puigdemont. Todos los partidos adoptan diferentes estrategias para conseguir movilizar a un gran número de indecisos. Vamos a repasar qué dicen las últimas encuestas que se han publicado esta semana. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. Salvador Illa sigue siendo el favorito para ganar las elecciones del domingo, pero en la última semana ha crecido el miedo de que el electorado de Junts consiga convencer a casi el 40% de los votantes indecisos, mientras en el otro lado el crecimiento del Partido Popular podría verse opacado por Vox, un hecho que ha obligado a los populares a cambiar sus argumentos. Para resolver todas estas incógnitas habrá que esperar a mañana, pero de momento nos fijamos en las encuestas que dan como ganador al PSC de Salvador Illa con una fuerza estimada de entre 39 y 44 escaños. Junts se consolida como segunda fuerza y obtendría, según los últimos sondeos, de 28 a 37 asientos en el Parlamento catalán.
la caída del actual presidente es muy notable y sitúa a RC con entre 24 y 27 escaños como cuarta fuerza, y con gran crecimiento aparece el Partido Popular de Alejandro Fernández, que podría llegar hasta los 15 asientos. Cerquita de estos aparece Vox también, que ha remontado en el último tramo de la campaña, situándose en los 12 escaños. La CUP y los comunes tendrían una fuerza muy parecida de entre 4 y 7, mientras el partido ultraderechista Alianza Catalana se quedaría entre los 0 y los 3 escaños. Gracias, Ignacio. Y con Salvador Illa liderando las encuestas, un grupo de reconocidos socialistas y personalidades de la sociedad civil lleva días pidiendo no votar al PSC ni a ningún otro partido que rezume independentismo y políticas liberales. Han impulsado un manifiesto que reúne ya más de 80.000 firmas, titulado Por un voto constitucionalista sin engaños. El exsocialista Nicolás Redondo Terreros abandera una iniciativa a la que se unen otras figuras como, por ejemplo, Joaquín Leguina o Rosa Díez. Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. Mientras el candidato del Partido Socialista de Cataluña, Salvador Illa, se niega a aclarar con quién quiere formar el próximo gobierno catalán y continúa a la cabeza en todas las encuestas de cara a las elecciones de este domingo, un grupo de reconocidos socialistas y personalidades de la sociedad civil lleva días pidiendo no votar al PSC ni a ningún otro partido que abogue por el independentismo. Queremos que se sea consciente de que si se vota al PSC, en el fondo se está entregando el voto a partidos independentistas. Esto expresó el martes la catedrática de Derecho Constitucional Teresa Freixas por la Universidad Autónoma de Barcelona. También Nicolás Redondo advertía de que tras la entrada en vigor de la ley de amnistía estaremos más cerca de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, y mientras tanto el PSC ha movido ficha y ha puesto en marcha otra plataforma llamada Sí, para apoyar a Salvador Illa, y esta plataforma defiende al candidato socialista bajo un lema: un presidente capaz de representar a toda la ciudadanía. Gracias, Adrián. Y Manuel, los partidos cerraron ayer la campaña electoral en distintos puntos de la comunidad, a excepción de Junts, que ha puesto el broche a la carrera electoral en Elna, en Francia. Desde el Partido Socialista, Pedro Sánchez ha estado en el cierre de campaña en Barcelona para apoyar al candidato Salvador Illa y para arañar el máximo número de votos posibles. En Barcelona está nuestro compañero Rubén Fernández. Rubén, buenos días. Buenos días. Para tratar de frenar el auge de Puigdemont, Pedro Sánchez ha sacado su lado más victimista. ¿Por qué nos atacan? Y yo sé que habrá poderes, claro que sí, los hay, intereses con mucho dinero, que pagan a esos pseudomedios digitales, a esas entidades, que tienen a estos políticos a su servicio. Yo sé que ese modelo de sociedad no les gusta, y por eso fabrican los bulos y la desinformación, y tratan al adversario como si fuera un enemigo al que hay que destruir. En el mitin de cierre de campaña en Barcelona, donde también ha arremetido contra PP y Vox por utilizar la migración como baza electoral. ¿Para qué están pidiendo el voto? ¿Para ver quién queda por delante de quién? ¿El PP de Vox o Vox del PP? Bueno, ellos que se queden con el cuarto y el quinto puesto, nosotros vamos a por el primero, a ganar bien y a poder gobernar a partir del próximo 12 de mayo. Incluso se ha mostrado relajado al ponerse una camiseta que dibujaba el rostro de Salvador Illa. Yo creo que mañana salgo en alguna portada con esta camiseta. El candidato del PSC se ha vendido como el cambio que necesita Cataluña. Quiera más de lo mismo, tiene muchas papeletas, incluso la abstención. Quien quiera abrir una nueva etapa en Cataluña solo tiene una opción, que es votar al PSC. En su último llamamiento a la participación antes del domingo ante un multitudinario mitin, más de 4.000 personas, entre ellos el exministro de Unidas Podemos, Manuel Castells, en primera fila con históricos del PSC. Bueno, pues cierre de campaña en Barcelona de la mano de Pedro Sánchez y Salvador Illa. Pero lo cierto es que votar al PSC es votar ni más ni menos que independentismo, es votar separatismo, es votar nacionalismo, porque son lo mismo. Son exactamente lo mismo, son socios, son aliados, son hermanos, se necesitan mutuamente. Esa es la realidad. Votar al PSC, por lo tanto, es votar, es tanto como votar a Puigdemont. No hay diferencia. No hay ninguna diferencia, porque está claro que los socios del Partido Socialista, no solo en Cataluña, sino en el conjunto de España, es el separatismo y la extrema izquierda. Esos son los aliados, esos son los socios. Por eso sorprende tanto que desde este tipo de formaciones, tanto los nacionalistas como la izquierda, hablen de establecer muros, una vez más los muros, para no pactar con la derecha, con la extrema derecha. Y esto incluye, cuidado, no solo incluye a Vox, que no se equivoquen. Que no se equivoque nadie, incluye a Vox, sí, y incluye también al Partido Popular. Porque para ellos son exactamente lo mismo.
Ese es el muro del que hablaba Sánchez, levantar un muro para defender lo que él llama la democracia, que no es ni más ni menos que pura autocracia. Pues no tiene ningún sentido, porque la izquierda y el separatismo hablan de no pactar con la derecha o con el centro derecha, es decir, con Partido Popular y con Vox, pero sin embargo pactan con Junts y con el PNV y con Bildu, que son los partidos más radicales, mezquinos y xenófobos que existen en la democracia española. Y ahora, con el auge de Alianza Catalana, que es posible que logre representación, un partido, bueno, pues también de extrema derecha, en este caso independentista. No tiene ningún sentido esto de levantar muros para, a continuación, pactar con los más radicales y con los más intolerantes, con los que no respetan la convivencia ni el marco constitucional, con los que quieren derrumbar el Estado de Derecho. Y aquí, empezando por el propio Partido Socialista. Y luego está Sánchez. Sánchez, una vez más, con su discurso perfectamente hilado contra la prensa, lo que él denomina los pseudomedios, los bulos. No deja de resultar absolutamente paradójico, surrealista, increíble que el mayor mentiroso del reino, Pedro Sánchez, un político que no dice ni una sola verdad por su boca, hable de bulos, hable de mentiras y hable de pseudomedios, cuando Pedro Sánchez tiene en nómina a varios medios de comunicación, bajo absoluto control, que no son medios de comunicación, son voceros del gobierno. Y ahí está Radio Televisión Española. ¿De quién depende Radio Televisión Española? Del Partido Socialista, del gobierno, ahora con una militante del PSOE al frente del ente público, tras fichar a Broncano, porque así se le metió entre ceja y ceja al presidente. Es una absoluta vergüenza. Y este tipo de discursos son tremendamente peligrosos, porque esto de atacar a los medios de comunicación, con este descaro, avanza un escenario muy negro, muy oscuro para la libertad de prensa y la libertad de expresión en este país. Y el Partido Popular, Manuel, también ha endurecido su discurso respecto en esta ocasión a la inmigración ilegal, vinculándola con la inseguridad, en un movimiento que Vox ha calificado de estafa. Los de Feijóo han cerrado la campaña en Hospitalet de Llobregat. Por su parte, Vox ha protagonizado un acto en la Plaza Artós de Barcelona. Maite Loureiro, buenos días. Buenos días. Feijóo ha cerrado anoche campaña en Hospitalet junto a su candidato Alejandro Fernández, volcados ambos en reforzar su discurso sobre la seguridad ciudadana en plena disputa con Vox para liderar los partidos constitucionalistas. Pasemos página, que este libro ya está agotado. No volvamos a repasar lo que hemos hecho mal. No volvamos otra vez a hacer lo mismo porque obtendremos el mismo resultado. No volvamos a votar a los mismos porque volverá a ocurrir lo mismo. Si realmente quiere que las cosas cambien, coja la papeleta del cambio y cambiarán. Si realmente quieres unos resultados distintos, vota de forma distinta y tendrá los resultados distintos. Abascal ha estado en Barcelona, donde ambos partidos se juegan la mayoría de escaños para cerrar una campaña repleta de críticas al PP. Bueno, lo del PP no tiene nombre. Nosotros hablamos todos los días de aquellas cosas que nos preocupan y creemos que la inmigración ilegal está asociada a demasiados problemas para nuestra sociedad. Es la madre de casi todos los problemas. El Partido Popular se acuerda en los últimos días de campaña, en función de cómo le van las encuestas, de hablar de esto. Y a mí tengo que decir que me parece decepcionante y que me parece rastrero utilizar la inmigración como un arma electoral únicamente. Las encuestas sitúan a ambas formaciones en un posible empate con entre 10 y 12 escaños. Gracias, Maite. Y los separatistas también han juzgado ya todas sus bazas. El presidente de la Generalidad y candidato de Esquerra a la reelección, Pere Aragonés, ha levantado esta semana el estado de emergencia por la sequía. Además, insiste en que priorizará el referéndum de independencia en los pactos tras las elecciones y se ha abierto a acuerdos tanto con Junts como con el PSC. Y tenemos 3 propuestas encima de la mesa que son, por lo que yo creo que vale la pena, 4 años más de presidencia republicana en Cataluña. En primer lugar, lograr un acuerdo de bases para un referéndum sobre el futuro de Cataluña. En segundo lugar, lograr un acuerdo sobre la financiación singular que acabe con el déficit fiscal. Y en tercer lugar, reforzar el estado del bienestar y la lengua catalana. Bueno, pues para analizar las claves de estas elecciones, los posibles pactos de las formaciones independentistas, del PSC y los últimos movimientos de los diferentes partidos, en esta recta final de campaña está con nosotros Pablo Planas. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Manuel. Bueno, ¿cómo has visto este cierre de campaña? Últimos mítines, últimas intervenciones, últimas declaraciones. Todo apunta, en base a las últimas encuestas, que el PSC se mantiene a la cabeza, rondando los 40, incluso superando los 40 escaños, pero Puigdemont parece que ha cogido fuerza en estos últimos días de campaña. Sí, eso sale en los trackings que se han hecho durante los últimos días, esos días en los que no se pueden publicar encuestas en los medios de comunicación, pero en los que se efectúan sondeos que pueden aproximar cada vez más, afinar cada vez más el resultado. Y esos sondeos, pues según Puigdemont, reflejan ya prácticamente un empate técnico en escaños, ¿no?, entre Junts per Catalunya y el Partido Socialista Catalán. El Partido Socialista ha hecho una campaña centrada en la figura de Pedro Sánchez. Salvador Illa ha estado, como se dice, de pega. Es decir, el protagonista absoluto ha sido Sánchez, tanto por su escenificación de los 5 días de retiro, que marcaron el comienzo de la campaña, como por el esfuerzo que ha realizado en los últimos días para asistir a varios mítines e incluso dar paseos electorales, ¿no? Hay un gran interés por parte del Partido Socialista en conseguir una victoria tan holgada que minimice las posibilidades de Puigdemont de influir en el gobierno catalán, en el futuro gobierno catalán. Pero también hay la otra posibilidad, que cada vez cobra más fuerza, que es la de que pase lo que pase, aunque gane el PSC, se abren dos grandes posibilidades. Una, que Puigdemont sea presidente con los votos o con la abstención del PSC, y la segunda opción es una repetición electoral que todo el mundo dice no querer, pero que todo el mundo afirma que está entre las posibilidades, o que cuenta con muchas posibilidades después del 12 de mayo. La campaña ha sido tediosa, no ha generado ningún interés. No se ha hablado, por ejemplo, de temas como la amnistía. También hay que decir que los partidos independentistas no han hecho demasiada mención al referéndum. Hay un cierto agotamiento entre el electorado, el interés en las audiencias que han hecho los debates han sido bajas. Y se prevé además incluso una alta abstención. Es un domingo primaveral. Va a ser complicado, porque además no ha habido tampoco grandes escándalos. En fin, también hay están después las elecciones europeas. Hay un cansancio extremo en la sociedad catalana y en el resto de la sociedad española. Es decir, hay una sensación de fatiga, y además más Cataluña, que está en el primer plano de la información desde hace ya 12 años. Pablo, en formato minuto y resultado, tu pronóstico para mañana, ¿quién crees que ganará las elecciones? Comentabas que estaba la cosa muy igualada. ¿PSC por delante de Junts, o habrá sorpresa final? Vale, yo creo que puede haber sorpresa final, que es lo interesante, que se produzca un sorpaso de Junts, que sería un empate en el último segundo, ¿verdad? Un resultado de photo finish, pero que eso complicaría sobremanera la legislatura española, la legislatura catalana y la situación política nacional, porque sería la refutación de esa maniobra de la amnistía que ha permitido a Sánchez seguir en Moncloa, ¿no? Y por otro lado significaría el triunfo prácticamente definitivo del golpe de Estado, ¿no? Si Puigdemont gana las elecciones, o Puigdemont puede gobernar, aunque no gane las elecciones, estamos en un escenario tétrico. Pablo Planas, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Y Manuel, la otra noticia de la semana es el doble varapalo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Esta semana hemos conocido
que el Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. La designación de Delgado se decidió en un tenso pleno celebrado el 8 de junio del pasado año, que llegaba precedido de la polémica generada por la decisión del fiscal general de adelantar la reunión prevista inicialmente para el 19 de junio, para así garantizar que los nombramientos se materializasen pese al adelanto electoral que hubo el 23 de julio. Tras este varapalo, García Ortiz ha pedido apartar a los 4 magistrados del Supremo que tienen que decidir si continúa como fiscal general, que son precisamente los mismos magistrados que ya dijeron que había actuado con desviación de poder al proponer a Dolores Delgado como fiscal togada. Así justificaba su decisión en la cadena SER. Si la base argumental de esa demanda es que yo he incurrido en desviación de poder, que los mismos magistrados que han dicho que yo he incurrido en desviación de poder tengan que juzgarse a sí mismos, a mí no me parece lo más conveniente. Creo que es más sano que otros ojos examinen si esa alegación puede ser rebatida o no. Y así lo he pedido, con todo el respeto a la sala, y así está, pero yo me parece que es una cuestión bastante sensata. El Partido Popular considera que García Ortiz no puede seguir ni un minuto más al frente del Ministerio Público. Cuca Gamarra, secretaria general. Solo hay una salida para que la Fiscalía General del Estado siga manteniendo un mínimo de independencia, y es que dimita el fiscal general del Estado. No puede estar ni un minuto más al frente de esa institución. Una institución que debe gozar de la confianza de los españoles. Y pese a que el Senado, con mayoría del Partido Popular, ha reprobado al fiscal, este dice que no va a dimitir. Lejos de ello, en otra entrevista acusó al Supremo de una presunta prevaricación o lawfare. ¿Cómo tildan los fiscales del alto tribunal los movimientos de García Ortiz? Miguel Ángel Pérez, buenos días. Buenos días. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha provocado una gran indignación en el seno del Tribunal Supremo tras insinuar un posible lawfare por parte de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, que anuló su nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian que las palabras del fiscal general acusando veladamente al alto tribunal de una presunta prevaricación o lawfare son gravísimas. Álvaro García Ortiz está incumpliendo su deber de defender la independencia judicial que le encomienda el Estatuto del Ministerio Fiscal y la Constitución española. El hartazgo de los magistrados del Supremo por las falsas acusaciones ha llegado a su límite. Cabe destacar que las mismas fuentes señalan que el fiscal general no se puede convertir en el principal ariete contra los tribunales, sino que debería velar por su propia defensa. Tras sus graves acusaciones, las 3 sentencias en contra que acumula del Supremo y la investigación abierta por la filtración de datos de la causa del novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso que le salpica, García Ortiz debería dimitir de inmediato. Recordamos que la anulación del nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática ha sido el tercer varapalo judicial del alto tribunal contra el fiscal general. El pasado mes de noviembre ya anuló el nombramiento de la propia Delgado como fiscal de Sala de lo Militar al entender que se produjo una desviación de poder. Y no es el único varapalo al que se tiene que enfrentar García Ortiz, porque como comentas, Miguel Ángel, esta semana el Tribunal de Justicia de Madrid ha abierto una investigación contra los fiscales por la filtración sobre el novio de Ayuso. El tribunal admite a trámite las querellas de González Amador y del Colegio de la Abogacía de Madrid, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitía a trámite la querella presentada por el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, contra la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal del caso, Julián Salto, por un posible delito de revelación de secretos por funcionario. En el auto del TSJ, la sala estima que sin que pueda entenderse nunca la admisión de una querella como un acto de imputación anticipada ni una calificación ultimada de los hechos, ha de investigarse el verdadero alcance del conjunto de los hechos relatados en el escrito de la querella. Cabe destacar que los magistrados también señalan que en su informe el Ministerio Fiscal da razón de por qué facilitó una nota informativa para salir al paso de determinadas informaciones y niega que en esa nota conste nada que no fuese conocido. Sin embargo, el TSJ aprecia que se debe analizar si se ha visto vulnerado el deber de confidencialidad y reserva inherente a las actuaciones penales. Debe indagarse, apunta el auto, si se ha excedido el límite permitido penalmente en el ámbito del derecho a la información que asiste al Ministerio Público. Bueno, pues varapalo, un nuevo varapalo judicial al fiscal general del Estado, García Ortiz, que más que fiscal general del Estado es un vasallo, un fiel servidor a sus pies
del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Es inédito lo que está pasando con la Fiscalía General del Estado, un organismo que, en teoría, debería ser independiente, absolutamente independiente del Poder Ejecutivo, según establecen los propios estatutos de la Fiscalía General y tal y como establece el marco constitucional, pero no es así. No es así. Está sucediendo algo inédito en la democracia española, es que el fiscal general es, pues, un apéndice del Gobierno. Está a las órdenes completamente del Ejecutivo, y los varapalos judiciales de estos últimos días así lo demuestran. Ha intentado premiar a la que le colocó al frente de la Fiscalía General, la exministra de Justicia, Dolores Delgado. Dos intentos fallidos que ha tumbado el Tribunal Supremo, y además García Ortiz, hay que recordar que no recibió el aval de la justicia, del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial, para ocupar la función de fiscal general del Estado. Fijaos hasta qué punto llega el escándalo, que los propios fiscales están pidiendo, muchas asociaciones, muchos fiscales dentro del cuerpo, solicitando abiertamente la dimisión o el cese de su jefe, del fiscal general del Estado. Esto es algo también inédito, porque la Fiscalía es un órgano jerárquico. Hay un jefe y hay una serie de subordinados. Los fiscales no son como los jueces, cada juez es independiente, un fiscal no. Tiene jefes a los que tiene que obedecer. Y al frente está García Ortiz. Pues bien, se le han revelado. Los fiscales están pidiendo la cabeza de García Ortiz. Los juristas están pidiendo la cabeza de García Ortiz. Los abogados están pidiendo la cabeza de García Ortiz. La justicia no avala a García Ortiz. Pero ahí sigue. ¿Por qué? Porque es el vasallo, el fiel servidor, el siervo de Pedro Sánchez. Y ahora imaginaos si la instrucción de las causas, de los juicios, de las investigaciones, pasa a los fiscales, pasa a la Fiscalía, en lugar de que lo lleven los jueces. ¿De quién depende la Fiscalía? Esto es la politización absoluta del Estado de Derecho, de la justicia. Es el asalto al Poder Judicial. Lo único que le falta a Sánchez para tener el control absoluto de los resortes del Estado. Y esta semana ha comparecido el exministro de Transporte, José Luis Ábalos, en la Comisión de Investigación del Senado en relación al caso Koldo, caso Partido Socialista, y la compra de mascarillas durante la pandemia. Ábalos ha defendido su inocencia y ha puesto en duda que exista una trama. Además, ha descargado toda la responsabilidad en el subsecretario del Ministerio. Usted acredíteme que hay una trama y que además yo tengo que ver con la trama. Presioné a todo el equipo de ministerio que no estaba en casa de la media para que se adquiriera material urgentemente. Lo que no dije ni a quién ni cómo. Sobre Koldo García, le ha reconocido como hombre de confianza que le acompañaba en sus desplazamientos y asesor personal en su vida, tanto personal como profesional. Ha afirmado en varias ocasiones que el supuesto incremento patrimonial que la investigación le atribuye, en todo caso, se produjo tras su salida del ministerio. El exministro también se ha referido a su traslado al aeropuerto de Barajas el 20 de enero de 2020, cuando llegó la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, que calificó de misión diplomática que terminó con éxito, ya que dice que su objetivo aquella noche era evitar que Delcy entrara en España. Solo tenía un propósito y un contenido de ese encuentro, que yo no considero reunión, porque una reunión es otra cosa, pero en fin, es igual. Si todo es un... el propósito es asegurarme de cuál era su propósito y que en ningún caso tuviera la tentación de entrar en España. Y mi objetivo es que no entrara en España. Y eso es lo que conseguí. Y el próximo lunes será el turno de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, quien en este caso comparecerá en la comisión de la Cámara Baja del Congreso de los Diputados. Está citada para que explique por qué en 2020 el Servicio de Salud de Baleares compró mascarillas a través de Koldo García por un valor de 3,7 millones de euros. Además, resultó que las mascarillas no cumplían los requisitos inicialmente acordados con la empresa de la presunta trama, Soluciones de Gestión, pero el Gobierno balear tardó años en pedir la devolución de 2,6 millones. Una reclamación que luego el gobierno de la popular Marga Proens dejó caducar. Armengol siempre ha asegurado que su administración fue, en todo caso, dice, víctima de la presunta trama de corrupción.
Lo cierto es que las comisiones de investigación sirven para poco, más bien para nada. Es un paripé del cual no sale nada claro, no sirve para esclarecer las cuestiones que en teoría se deberían investigar. Es un paripé político, pero la culpa de que las comisiones de investigación no sirvan para nada la tienen fundamentalmente los que forman parte de esas comisiones. Los diputados, en el caso de las comisiones que se llevan a cabo en el Congreso, y sus señorías, los senadores, en el caso de las comisiones del Senado. Se les escapó absolutamente vivo el señor Ábalos. Tuvieron una oportunidad maravillosa para sacarle los colores, para que entrara en contradicciones, para que aclarara alguna cuestión. Hay que reconocer que es muy hábil esquivando las preguntas, es muy hábil en el discurso y en el cara a cara. Pero hay que prepararse los temas, señorías. Hay que ponerle en aprietos. Al fin y al cabo, no deja de ser una especie de interrogatorio público en el cual tiene que responder sí o sí, aunque puede decidir no responder, como sucedió en el caso de Koldo, el asesor de Ábalos. Pero Ábalos sí estaba respondiendo, respondió a todas las preguntas y se escapó vivo, entrando en claras contradicciones, como por ejemplo el tema de las maletas de la vicepresidenta del régimen dictatorial de Venezuela, Delcy Rodríguez, que no solo entró en España y pisó Barajas, suelo nacional, a pesar de que había una orden de detención, lo cual ya es un escándalo por sí mismo, sino negando incluso la existencia de maletas. Pero si había fotos, si lo reconoció el propio Koldo. ¿Cómo no aprovecharon sus señorías la ocasión que les ofreció el propio Ábalos para presionarle, para insistirle, para que respondiera algo, para reflejar al menos las contradicciones de sus declaraciones? Desde luego, las comisiones no valen para nada, no valen para mucho, pero si encima los diputados y los senadores que forman parte de ellas no se preparan mínimamente los cuestionarios y los temas, pues señores, ustedes no se merecen el sueldo. Y tras varios días de bronca diplomática por las palabras de Óscar Puente, Argentina ha decidido dar por zanjado el asunto que ha desencadenado un importante choque entre este país y España. El gobierno de Argentina considera que la polémica está ya terminada y confía en que no haya una mayor escalada de las tensiones. Por su parte, aquí en España, el ministro Óscar Puente no se ha disculpado de sus palabras, donde aseguró que el presidente Javier Milei ingirió sustancias. No se arrepiente de lo que dijo, sino de la repercusión que tuvo. Yo dije lo que dije, en el contexto en el que lo dije, en el lugar en el que lo dije. Te aseguro que si yo hubiera tenido la mínima noción, y ese es quizá mi gran error, de que iba a tener la difusión y la repercusión que ha tenido, no hubiera dicho lo que dije. Eso es lo que te puedo decir. A veces uno, y ese es el error, cree que está hablando por una audiencia de 200 personas. Yo estaba en la Universidad de Salamanca. Pero bueno, dije lo que dije, no era consciente en ese momento de la repercusión que podía tener. Te aseguro que si la hubiera tenido, pues no lo hubiera dicho. Mientras el ministro de Transportes Óscar Puente genera conflictos con Argentina, aquí en Madrid el lunes se producía en Atocha una mañana muy complicada con los trenes de cercanías después de que un tren se averiara. El sistema de alertas de Renfe registró problemas en las líneas C2, C3, C7 y C8 desde las 8:30 de la mañana en la entrada de Atocha, con demoras generalizadas en los trayectos. Algunos viajeros denunciaban parones de al menos una hora y se vieron obligados a recorrer andando por las vías el trayecto hasta la estación de Atocha. Cabe recordar que la red de cercanías de Madrid está gestionada por el ministerio que dirige Óscar Puente. Escuchamos al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Y por tanto el ministro Puente lo que tiene que hacer de una vez es solucionar los problemas constantes y diarios que hay en cercanías. No son cuestiones puntuales, es el día a día de todos los usuarios de cercanías. Sabemos que está mucho más cómodo llamando drogadicto a un jefe de Estado como el presidente de Argentina, pero los madrileños nos sentiríamos más cómodos si dedicara, aunque fuera parte de su tiempo, a resolver los problemas concretos con la red de cercanías. Mientras el ministro de Transportes ha optado por atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por las incidencias en el metro que a su juicio multiplican por 10 a las de cercanías. Pido disculpas a los usuarios. Nada me produce mayor desazón, se lo aseguro, que las imágenes que he podido ver en el día de ayer, porque creo en el transporte público, pero sí decirles que las incidencias de Metro Madrid multiplican por 10 las incidencias del servicio de cercanías de Renfe en Madrid. Por 10.
700 hubo el año pasado en cercanías, pues multipliquen por 10, esas son las que hubo en el Metro de Madrid. El y tú más de toda la vida. Es una vergüenza lo que está pasando en cercanías, como es una vergüenza lo que está pasando en Renfe. Mire, señor Puente, el Metro de Madrid tendrá sus problemas, tendrá sus incidentes, como no puede ser de otra forma, puesto que todo transporte público, pues oye, no está exento de posibles problemas e incidencias al respecto. Pero el Metro de Madrid funciona extraordinariamente bien. Solo hay que viajar fuera para darte cuenta lo que hay en Madrid en comparación con otras grandes capitales del mundo. El Metro de Madrid es una referencia a nivel internacional. Lo que no es una referencia a nivel internacional es Renfe, es Cercanías, un servicio que utilizan miles, decenas de miles de personas cada día para ir a su trabajo y para regresar a casa. Y el problema es que es un día tras otro. Cuando no sucede un accidente o no sucede una avería, suceden los retrasos. Es una vergüenza, señor Puente, una vergüenza. Lo de Renfe es un escándalo. ¿Cómo funciona el servicio público ferroviario en este país? Cada vez peor, a un coste ingente. Usted es el responsable de estas infraestructuras y usted es el responsable de Cercanías. Déjese de insultar a presidentes de otros países, déjese de insultar a otros políticos, a otros periodistas, deje de estar tanto tiempo en Twitter y gánese el sueldo, señor ministro. Resuelva los problemas de Cercanías y de Renfe, que para eso le pagamos, para eso es usted el ministro de Transportes. Pero no, el señor Puente está otra cosa. Es el matón político del gobierno. Una auténtica vergüenza. Y en clave internacional, las protestas en favor de Palestina se suceden en las universidades de Estados Unidos, Japón, Australia, Alemania o Bélgica. Esta semana han llegado a nuestro país desde Valencia, aunque ya se han extendido a Barcelona, País Vasco y Madrid. Los valencianos continúan acampados desde el pasado 29 de abril en la universidad. En Madrid, los portavoces de la Universidad Autónoma, la Carlos III y la Universidad Complutense exigen cesar cualquier tipo de relación con Israel. Hemos convocado una acampada en solidaridad con Palestina en Ciudad Universitaria, centro simbólico de la Universidad madrileña, con el fin de denunciar el genocidio que está llevando a cabo Israel con la complicidad de nuestras universidades, de la Unión Europea y el Gobierno de España. Con esta acción exigimos al Gobierno una ruptura total de las relaciones con Israel y que ponga fin de inmediato al comercio de armas. Estas protestas ya han surgido efecto porque una de las exigencias del bloque interuniversitario por Palestina era la eliminación de los convenios de investigación e intercambio de alumnos con universidades israelíes, una exigencia que obtuvo respuesta el pasado jueves cuando las 50 universidades públicas españolas y 26 privadas, agrupadas en la Conferencia de Rectores y Rectoras de las universidades españolas, anunciaron la suspensión de estos acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación israelíes si no rechazaban las incursiones bélicas que se han producido en la Franja de Gaza. Por cierto, esta noche se celebra el Festival de Eurovisión y la presencia de la cantante israelí Eden Golan en el certamen ha sido fuertemente criticada por defensores del pueblo palestino. Miles de personas se congregaron el jueves en Malmö, en Suecia, para protestar en contra de la participación de Israel en este certamen por sus ataques a Palestina. Entre los manifestantes, Manuel, se encontraba la activista Greta Thunberg. Hombre, cómo no, doña Greta, no puede faltar. Ahora ya ha pasado del ecologismo al antisemitismo. Lo que está sucediendo con las protestas pro-palestinas no son protestas pro-palestinas, son protestas antisemitas, que es algo muy, pero que muy diferente. Y tras el repaso de las principales noticias de la semana, una pequeña pausa y regresamos a la tertulia política. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.